Inicialmente, agradecer la invitación del ISSSTE, a partir de Juana, de mi querido amigo Elí, del maestro Martí, de Brenda, que aquí nos acompaña, y decir que es un honor para mí estar aquí presente compartiendo este momento con ustedes, porque, y quien me conoce sabe que no lo digo porque estoy ahora en México, pero en México me siento en mi casa. Tengo un cariño muy especial y una identidad muy fuerte con México. Tal es así que traje a mi hijo Miguel, que está ahora en este momento muriéndose de timidez con lo que estoy diciendo, poniéndolo en el centro de atención de todo el mundo, para estar presente, para conocer un país, una ciudad que él tanto anhela. Quiero parabenizar por el Día de los y las Trabajadores Sociales. Es un día en nuestra profesión en América Latina que no es solo conmemoración, sí, festejamos, conmemoramos, tenemos derecho a hacerlo, pero siempre ha sido en América Latina un día de reflexión, un día, a veces es una semana, a veces es un mes y que se extiende más allá, pero es también de reflexión crítica sobre la realidad que enfrentamos. Al final somos una profesión que se depara con las diversas secuelas de la realidad, con las situaciones que aquejan a nuestras poblaciones, de las cuales somos parte. Y ese enfrentamiento no lo hacemos de forma intuitiva, meramente afectivo, sino también de forma reflexiva, profesional, articulando lo que veíamos en marzo en el evento del ISSSTE, que se realizó en marzo, articulando conocimiento científico con acción política y acción profesional, lo que no es posible de desagregar. La acción profesional es acción política. Y con todo esto, y voy a poner mi cronómetro para controlarme en el tiempo y no aburrirlos, con todo esto, justamente el tema que nos convoca es trabajo social crítico, poder, derechos, Estado y transformación social. Es una conferencia para una tarde entera. Vamos a tratar de sintetizarla en los 45 minutos que me dieron. Quisiera, por lo tanto, iniciar diciendo que no se trata de una conferencia neutra, no se trata de un abordaje neutro, como pretende el positivismo, la idea de un conocimiento meramente objetivo del cual todo el mundo tiene que participar. Eso vale para la astronomía, eso vale para las ciencias naturales, creo que se cayó algo acá o no, pero no vale para las ciencias sociales. En las ciencias sociales el conocimiento que producimos es un conocimiento a partir de las perspectivas que tenemos, de la inserción social que tenemos. La realidad es única, es la misma para todo el mundo. Pero la forma que nos apropiamos de esa realidad, que tomamos conocimiento de esa realidad, está saturado de valores, de intereses, de perspectivas, de lecturas del mundo, de lugares que ocupamos en el mundo. No es el mismo conocimiento que se produce sobre una misma realidad a partir de un pensamiento racista, a partir de un pensamiento neofascista, a partir de un pensamiento misógino, que a partir de un pensamiento crítico que busca la igualdad social, etc. No hay conocimiento neutro y por lo tanto el abordaje que haré aquí es el abordaje a partir de un pensamiento crítico y de una crítica que veremos enseguida, de una crítica radical. Y para eso quiero trabajar en dos momentos dentro del tiempo acotado, y por lo tanto algunas reflexiones serán apenas una
puesta en tela para una profundización posterior. En primer lugar, un abordaje sobre el trabajo social crítico. ¿A qué nos referimos con esto? Y en un segundo momento, en el contexto social contemporáneo de crisis y los desafíos que, por ejemplo, tiene el ISSSTE, por ejemplo, tienen los gobiernos progresistas en América Latina, dentro del cual, evidentemente, y a la vanguardia, el de Claudia Sheinbaum. De cómo enfrentar estos desafíos de una transformación social en los contextos contemporáneos que no son favorables a la transformación social. Empecemos, por lo tanto, primeramente por lo que llamamos de trabajo social crítico. Y para eso, de forma muy rápida, precisamos mencionar los fundamentos del trabajo social. ¿Por qué los fundamentos? No es una clase sobre historia, sobre el pasado del trabajo social, sino que es lo que funda nuestra profesión. Y esto no es algo que pertenece al pasado, sino que pertenece al presente y al futuro. ¿Cuáles son los fundamentos del trabajo social? Significa el lugar que ocupamos y el papel histórico que desempeñamos, no apenas por nuestro deseo o voluntad, sino por determinaciones sociales e históricas que van más allá de nuestro deseo y de nuestra voluntad. Cuando hablamos de fundamentos de trabajo social, normalmente se piensa en las actividades que se desempeñan. Muchas veces se dice, ¿cuáles son los fundamentos del trabajo social? Nosotros realizamos evaluaciones, desempeñamos reuniones, hacemos derivaciones, análisis. Estos son actividades que desarrollamos. La función es mucho más. La funcionalidad o los fundamentos del trabajo social tienen que ver con las condiciones sociohistóricas. Esto vale para el trabajo social y para cualquier fenómeno social y cualquier actor social o sujeto social. Nunca son autodeterminados, nunca un sujeto se autofunda, sino que es fundado por condiciones históricas. Y en este sentido, lo que funda nuestra profesión son las condiciones históricas dadas por el capitalismo monopolista a partir del siglo XX, en donde, en las condiciones de necesidad de desarrollo y expansión productivo-comercial, del desarrollo de un estado de bienestar social, del desarrollo de una masa que se incorpora en la producción de bienes, del desarrollo de la necesidad de incorporar a esa masa de trabajadores en cuanto consumidores, porque para el capital de nada vale producir masivamente si no se crea la capacidad de un consumo masivo. Entonces, en este contexto de producción en masa, de consumo en masa, de la necesidad de articular a las masas de las poblaciones en cuanto trabajadores aptos para trabajar y en cuanto consumidores aptos para consumir, es decir, la población apta para trabajar tiene que tener conocimiento. ¿Quién imparte ese conocimiento? La población para consumir tiene que tener, por lo menos en el capitalismo, no apenas la necesidad, sino la condición financiera de poder consumir. Y entonces tiene que tener un determinado tipo de renta. Es así que el Estado asume un papel fundamental en aquel capitalismo monopolista, con este proyecto absolutamente propio para la expansión capitalista. El estado de intervención social, la idea de un estado de bienestar social, no es un estado bien intencionado que quiere ayudar a los pobres. Es un estado capitalista que precisa incorporar a la población en la producción e incorporar a la producción en el consumo. Es en este sentido que el Estado pasa a desarrollar un instrumento fundamental para este proyecto: las políticas sociales, las políticas y los servicios sociales. Son estas políticas las que van a formar
a la población y transformarlas en trabajadores aptos para la producción. Son estas políticas sociales las que van a transformar a una población sin recursos para el consumo capitalista en una población apta para el consumo capitalista, con algún tipo de renta, de dinero para consumir, que es lo que le interesa al capitalista. Y es a partir de estas políticas sociales que, vean, surge nuestra profesión. No somos una evolución de la caridad y de la filantropía. No somos una evolución de formas de ayuda anteriores. Existían, pero tenían otras funciones. Nuestra profesión se funda justamente en un proyecto social histórico para la producción en masa, para el consumo en masa, absolutamente adecuado a esta fase del capitalismo, y que en este sentido lo que nosotros desde el punto de vista de la población entendemos como la socialización de la educación y como la mejor condición y calidad de vida, desde el punto de vista capitalista se ve como la formación de las masas para el trabajo y la adecuación de las masas para el consumo. Esta es nuestra funcionalidad, este es el surgimiento de nuestra profesión, este es el fundamento, de forma muy sintética, de nuestra profesión. Pero en América Latina hemos siempre, por lo menos desde la reconceptualización, nos autocuestionado. Siempre nos cuestionamos el papel del Estado, cuestionamos el papel de las políticas sociales, no siempre con respuestas adecuadas. Pero precisamos entender entonces un trabajo social crítico como un desafío en la contemporaneidad. Crítico, todo el mundo se dice crítico. ¿Ustedes conocen a alguien que se diga, yo no soy crítico, yo soy acrítico? Crítica y crítico es un adjetivo que todo el mundo se autoatribuye. Por lo tanto, la palabra crítico en sí no quiere decir nada, tanto que todo el mundo tiene una determinada concepción de crítica. Tenemos la crítica como rechazo. Ser crítico es rechazar todo lo que uno no concuerda. Inclusive muchas veces para invitar para una fiesta, para un acto, para una actividad, decimos, no invitemos a fulano, él es muy crítico. Fulano no necesariamente es crítico, fulano piensa diferente y rechaza todo lo que no se adecua al pensamiento de él. Hay una forma de entender lo crítico como el rechazo. Hay una forma de crítica restaurativa o restauradora. El neoliberalismo, por ejemplo, es una crítica restauradora. Critica el estado de bienestar social para restaurar el estado pre-siglo XX, pre-estado anterior al estado de bienestar social. Un estado que apenas controla la mano invisible del mercado. Hay una crítica moralista muy común. La crítica que se realiza a todo aquello que no coincide con determinada moral. Hay una crítica doctrinaria, la crítica que se hace y el rechazo que se hace a todo aquello que está fuera de una determinada doctrina. Y acá, obviamente, no solo, pero también las religiones son doctrinarias. Y las religiones, por lo tanto, todo aquello que está fuera de su doctrina religiosa, pero repito, la doctrina, no, solo estoy dando un ejemplo, no apenas está presente en las religiones, pero todo aquello que está por fuera de determinada doctrina se rechaza, se critica. Hay una doctrina romántica, no romántica en el sentido de que tenemos nosotros, de un momento agradable con nuestras parejas, sino romántico en el sentido de ingenuo, de una crítica que se hace
sobre cuestiones superficiales. Yo no estoy de acuerdo con la injusticia social. Esto lo puede decir cualquiera, inclusive algunos que acá en el norte ejercen la presidencia. Pueden decir, no, criticamos, y esto está muy fuerte en los combates tarifarios contra Brasil, etc. Brasil porque está atacando la libertad. Entonces, hay una crítica que se realiza a partir de una visión superficial de la realidad. Hay una crítica puntual o fenoménica sobre un aspecto muy puntual, pero no articulado a una totalidad. Típicamente la crítica posmoderna. De nada de esto estamos hablando cuando nos referimos a trabajo social crítico. Y aquí, para de alguna manera entender de qué crítica nos referimos, no exclusivamente, pero es fundamental entender cuál es el concepto de crítica en Marx. Y para Marx, palabra o nombre tabú, muchas veces difícil de pronunciar porque existe y premeditadamente, ideológicamente, toda una campaña para caracterizar Marx y el marxismo y el pensamiento marxista y la teoría marxista como algo indeseable. En Alemania, creo que fue en Alemania, se aprobó una ley recientemente, en la última semana, de que el pensamiento marxista o la teoría marxista es caracterizada como antidemocrática o cualquier cosa. En Marx, la crítica es la crítica radical. Y acá radical no es en el sentido del uso cotidiano que hacemos. Normalmente nosotros decimos, no, fulano es muy radical. Radical le damos el sentido de extremista, como alguien que está en extremos y radicaliza sus posiciones. No, radical para Marx es la crítica que nos permite el conocimiento que lleva a la raíz de los fenómenos. O sea, a la esencia, aquello que funda la realidad. La realidad, no solo la realidad como una totalidad, sino cualquier fenómeno con el cual nos deparamos. La pobreza, la injusticia, la falta de acceso a empleo, cualquier fenómeno de la realidad. La crítica radical es el pensamiento, la teoría que nos permite llegar a los fundamentos de ese fenómeno, de esa realidad. Es de esta crítica radical en el sentido de llegar a la raíz, que nos referimos cuando hablamos de trabajo social crítico. Y el propio Marx decía dos cosas fundamentales que nos interesa enseguida. La primera, la voy a traducir y no decirla textualmente. La teoría, el conocimiento teórico, por más crítico y por más radical que sea, no genera inmediatamente transformación social. No basta la teoría para la transformación social. No basta conocer algo para transformar la realidad. Pero Marx decía, sin embargo, cuando este conocimiento teórico, crítico, radical, es apropiado por las masas, por las clases trabajadoras, entonces sí, el conocimiento teórico se transforma en una herramienta potencial para la transformación social. Quiero que guardemos estas dos cosas. Primero, teoría no genera inmediatamente transformación. Eso es fundamental para nuestra reflexión en el trabajo social. Y lo segundo, cuando el conocimiento teórico, crítico, es apropiado por las masas, ahora sí tenemos una potencial herramienta para la transformación social. Con esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo social crítico?
Primero, ¿de qué no hablamos? Trabajo social crítico no es una nueva tendencia o ideología al margen de la profesión. Están los trabajadores sociales y nosotros los trabajadores social críticos. No, en absoluto. Trabajo social crítico no puede ser una nueva moda, como fue el trabajo social popular, el trabajo social revolucionario, el trabajo social como agente de transformación, o el trabajador social como agente de cambio, o el trabajo social alternativo. Todas modas muy problemáticas que existieron en nuestra profesión y que estaba de moda llamarnos y adjetivarnos de alguna cosa como si ese adjetivo cambiara nuestros fundamentos. Recuerden, nuestros fundamentos son históricamente determinados, no es lo que nosotros quisimos, y sino lo que la historia creó como condición para fundar nuestra profesión. Entonces, hablar de trabajo social crítico no puede ser una nueva moda. No es una supuesta nueva etapa, como en muchos autores existe esa idea. Tuvimos la etapa pretécnica, la etapa técnica, la etapa precientífica, o la etapa de la asistencia social, la etapa del servicio social, la etapa del trabajo social, como si hubieran etapas del desarrollo y la nueva etapa ahora sería el trabajo social crítico. No, no es una etapa. Tampoco es un intento de refundación de nuestra profesión. Trabajo social crítico remite fundamentalmente a tres cosas. Primero, una capacidad. Segundo, un posicionamiento. Y tercero, una perspectiva. Capacidad teórico-crítica de conocer la realidad. Hablar de trabajo social crítico en primera instancia significa tener la capacidad de conocer los fundamentos de la realidad. No estoy hablando apenas del mundo capitalista, estoy hablando de cualquier fenómeno micro, localizado, con el cual nosotros trabajamos. Tener la capacidad de conocer sus fundamentos y no apenas la forma como se presenta, como se manifiesta. Segundo, un posicionamiento. Sabemos que el conocimiento teórico, o sea que esa capacidad de conocimiento no garantiza la transformación social. Entonces no basta conocer los fundamentos de la realidad para transformarlas, pero tenemos un posicionamiento crítico frente a esa realidad. Voy a dar un ejemplo. Conocemos los fundamentos de la pobreza. Y los fundamentos de la pobreza, de forma muy sintética, en la sociedad capitalista no son los mismos que en la sociedad precapitalista. En sociedades precapitalistas la pobreza es resultado de escasez. No hay recursos para todo el mundo. Piensen en la Edad Media. No hay recursos para todo el mundo. El capitalismo no es así. El capitalismo es una sociedad de plena abundancia. Los recursos, los bienes de alimentos, de cualquier cosa que ustedes piensen, son más que suficientes para atender las necesidades de todo el mundo. La pobreza en la sociedad capitalista no es el resultado de la escasez, sino de una abundancia, pero que es concentrada en cada vez más en menos manos. La pobreza en la sociedad capitalista es el resultado de una relación entre acumulación cada vez mayor de la riqueza en pocas manos y la pauperización o la pobreza en cada vez mayores niveles de la población. Conocer los fundamentos de la pobreza en la sociedad capitalista no significa que el trabajador social, que la trabajadora social van a poder eliminar esta cuestión, porque tiene que ver con las relaciones de producción. El trabajador, la trabajadora social, la trabajadora que produce valor, este valor es apropiado por su empleador, paga un salario para en compensación apropiarse de todo ese valor. Nuestra labor profesional no altera estos fundamentos. No tenemos la capacidad de dinamitar los fundamentos de las relaciones de producción capitalistas. Entonces,
conocer los fundamentos de la pobreza, la capacidad de conocimiento teórico del trabajo social crítico, no habilita para la transformación social. Pero el trabajo social crítico, de alguna manera, nos pone en un posicionamiento crítico frente a esa realidad. Yo sé que no puedo transformar los fundamentos de la pobreza, pero mi posicionamiento sobre esa realidad es crítica. Y en tercer lugar, decía yo, trabajo social crítico remite a una capacidad de conocimiento teórico, a un posicionamiento ético-político crítico, y a una perspectiva de crítica, de transformación social. No es la labor del trabajador, de la trabajadora social, que va a transformar los fundamentos de la realidad. Pero el horizonte de transformación social no desaparece en nuestra perspectiva de largo plazo. Es decir, sabemos que con nuestro trabajo profesional no eliminamos los fundamentos de la pobreza, pero la eliminación de los fundamentos de la pobreza en nuestra perspectiva de largo plazo, que inclusive no se agota a nuestra biografía, pero tiene que estar presente. No renunciamos a la transformación social, mismo sabiendo que la transformación social no deriva de nuestro actuar profesional inmediato, pero la transformación social, porque nos interesa la eliminación de la desigualdad, de la pobreza, de la acumulación, de la explotación, etcétera, no desaparece de nuestro horizonte ideopolítico. En síntesis, trabajo social no es transformación social inmediata, pero es una capacidad teórica, un posicionamiento ético-político y una perspectiva ideopolítica. Pero alguien preguntará, ¿y eso para qué sirve? ¿Se elimina? ¿Hay el trabajo social crítico no transforma la realidad? Entonces, ¿para qué nos interesa ser críticos en el trabajo social? Críticos en el sentido de la crítica radical. ¿Para qué nos interesa? Alguien preguntará. Si no alteramos la práctica profesional, no nos interesa. Yo recuerdo que en la época un estudiante en Chile que convivimos mucho y él se denominaba como marxista, etcétera, y hubo un evento profesional para el cual yo estaba inclusive, del cual él no participó. Y después de ese evento, de ese seminario, yo le pregunté, ¿y por qué no fuiste? Y él me dijo, hasta que no me demuestren que un seminario cambia la práctica profesional, no voy a ir. Entonces yo le digo, mi amigo, nunca en tu vida vas a ir a un seminario. Si le pedís a un seminario que cambie la práctica profesional, entonces no vas a ir nunca a un seminario, una clase, un espacio como este, la lectura de un libro, la formación profesional, postprofesional, no transforma la realidad, lo dijimos al inicio. La teoría no cambia inmediatamente la realidad. Entonces, alguien preguntará, si no cambia la práctica profesional, ¿para qué nos interesa ser críticos? Bueno, no es lo mismo, en primer lugar, desde meramente el conocimiento crítico, el posicionamiento crítico y la perspectiva crítica, no es lo mismo un trabajo social crítico que un trabajo social tradicional. Pero veamos cómo la práctica profesional puede empaparse de crítica, o dicho de otra manera, ¿cómo podemos ver el trabajo social crítico? En primer lugar, y sabiendo que la práctica profesional no es transformación social, y esto es algo que muy calladito nos impacta profundamente, porque si nosotros queremos de nuestra práctica profesional la transformación social, y nosotros nos deparamos con situaciones, por ejemplo, de pobreza, de miseria, de condiciones muy difíciles
para usar un término genérico, y vemos que nuestra práctica no altera los fundamentos de eso. Puede amenizar, sí, ciertamente, pero no altera. Al día siguiente esa persona, ese grupo, esa comunidad participa de las mismas situaciones invariablemente, y nosotros nos culpamos, decimos, no estamos siendo buenos profesionales porque nuestra práctica profesional no transforma esa realidad. Es que no transforma, no la nuestra, ninguna profesión. Las profesiones no transforman la realidad, generan cambios, ciertamente, pero la transformación de los fundamentos de la realidad, por ejemplo, de superar la pobreza, la desigualdad, etcétera, no dependen de la práctica de una u otra o todas las profesiones, sino de correlaciones de fuerzas sociales y de otras cosas de las cuales quiero correr para tener tiempo justamente para hablar de eso enseguida. Muy bien. La práctica profesional crítica, en primer lugar, envuelve un conocimiento crítico de la realidad, del cual ya hablamos. En segundo lugar, envuelve identificar intereses diferentes en la realidad. No son los mismos intereses de la institución que trabajamos y de los sujetos. Aún más, los sujetos con los cuales trabajamos de esa realidad tienen intereses, algunos intereses diferentes. En tercer lugar, entre esos sujetos, intereses más amplios de la sociedad, de las cuales pertenecen, están presentes, directa o indirectamente esos intereses, también son diferentes. Trabajo social crítico envuelve la capacidad de desvelar, de reconocer esos intereses diferentes. La idea de un trabajo social neutro es una visión ingenua del trabajo social. La idea de que el trabajo social busca meramente el bienestar social, y cuando el bienestar de esa población es contradictorio con el bienestar del capital, y cuando el bienestar de esa población trabajadora es contradictoria con el bienestar de los empleadores con los cuales tienen relaciones de trabajo, no coincide, son contradictorios. Entonces no hay un bienestar social general, hay intereses. Vivimos en sociedades de intereses contradictorios. Esos intereses el trabajo social crítico tiene que desvelarlo. En tercer lugar, o en cuarto, el trabajo social crítico se identifica con determinados valores, no valores neutros, el bienestar social, etcétera, sino valores y digamos fundamentos éticos y políticos determinados: la justicia social, la igualdad social, la defensa y la garantía de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Por otro lado, la práctica profesional crítica envuelve la superación momentánea, y aquí no voy a tener el tiempo para desarrollarlo, momentánea de superar momentáneamente la mera relación inmediata entre necesidades y respuestas, que es necesario a nuestra labor profesional. Como en la vida cotidiana es necesario enfrentar necesidades y dar respuestas inmediatas. Y nosotros nos deparamos con esas situaciones y tenemos que dar respuestas inmediatas, pero tener momentos de reflexión en el cual nos distanciamos, tomamos distancia de esa realidad inmediata para poder reflexionar, para poder producir un conocimiento crítico y para poder planificar de forma más estratégica las acciones. Entre otras cosas, si quiero correr, ¿cuál es el papel, ahora haciendo una articulación con el segundo momento de mi intervención que va a ser más rápido? ¿Cuál es el papel de nuestra profesión en la promoción de derechos? Tenemos la autoimagen de que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tenemos el deber de garantizar los derechos. Quiero problematizar esto, porque esto es un peso
en nuestros hombros que no sustentamos y que genera una brutal frustración. Si nosotros tenemos el deber de garantizar derechos y vemos que las personas con las cuales trabajamos no tienen garantizados sus derechos, esto genera una frustración profesional y personal brutal. Veamos. Quiero poner dos cuestiones. Primeramente, podríamos entender como derechos, y particularmente de derechos sociales, aquellas cuestiones que cotidianamente, día a día, precisan ser garantizados a través de lucha, de demanda, de presiones, etc. Es un derecho, podemos entender como derecho aquello que requiere a cada día la lucha para su garantía. La segunda cuestión. ¿Es posible al profesional garantizar estos derechos que precisan de lucha día a día? Sobre la primer problemática, no podemos considerar derecho algo que requiere una lucha constante. Derecho es algo que está garantizado, aunque sea por un determinado periodo. Derecho es algo que al cual se tiene acceso por la mera condición de ciudadano y no algo que precisa ser reivindicado todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hablamos el derecho al trabajo. Es un derecho. Es un derecho. Y las masas de desocupados. Entonces, es difícil trabajar como un derecho natural, algo que precisa ser reivindicado, ser conquistado todos los días y algo a lo cual no se tiene acceso. Tenemos muchas veces una imagen romántica, ilusoria del derecho como algo natural. Todo ciudadano tiene derecho a su habitación, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a una vida digna, a la salud, pero la población no la tiene. Entonces debemos problematizar esto y, por lo tanto, si la propia población no lo tiene, el acceso a ese derecho, porque él no es natural, tiene que ser conquistado, el trabajo social no puede ser responsabilizado por conquistar ese derecho. El derecho y la conquista de derecho es el resultado de luchas sociales, de luchas de clases, de correlaciones de fuerza. Es a partir de ahí que se garantiza, se consolida un derecho. En segundo lugar, garantizar los derechos sociales es papel del Estado y no individualmente de una profesión. Ahí sí, en tercer lugar, participar de la lucha por la conquista y por la garantía de esos derechos y por la implementación de esos derechos a partir de políticas sociales, ahí sí estamos hablando del trabajo social. Pero no es en sí garantizar ese derecho cuando él no fue conquistado socialmente, cuando él no es garantizado por el Estado, no es un deber del trabajador social sin esas etapas previas. El problema es que vivimos en una crisis profunda, contemporánea, en el capitalismo, desde el pasaje de los años 60 para los años 70. Pero ¿cómo? Todavía no salimos de la crisis. Desde el punto de vista capitalista, la crisis es permanente. No se salió, como en otras fases del capitalismo, que se genera una crisis y el capitalismo se reinventa como el ave fénix en una nueva fase de desarrollo capitalista. Desde los años 70 hasta la actualidad, el capitalismo está en profunda crisis. Y cuando el capitalismo está en crisis,
podemos decir, qué bueno, los que tenemos una perspectiva anticapitalista. Cuando el capitalismo está en crisis podemos decir, qué bueno, el capitalismo está en crisis. Qué malo el capitalismo está en crisis. Porque inmediatamente la crisis capitalista, en lo inmediato, castiga ¿a quién? A la clase trabajadora. En un contexto de crisis capitalista, el capital, para apropiarse en ese contexto de crisis, para garantizar el valor y acumularlo aún más, acaba con los derechos laborales, acaba con los derechos sociales, con las políticas sociales, destruye inclusive los derechos civiles. Y es lo que nosotros estamos viendo hace décadas hasta el presente. Los derechos laborales son pulverizados. Se habla ahora que, por ejemplo, el derecho, ustedes dicen a la prima, lo que sería el 13º salario, como se le dice, o el aguinaldo, como se le dice. El derecho a la prima nos dicen los reformistas, nos dicen, no se eliminó el derecho, está garantizado, pero ahora, en lugar de ser una obligación, el trabajador y el patrón lo negocian. ¿Qué libre negociación es esta entre un trabajador y un patrón? Es absolutamente desigual, no hay libertad ahí, hay imposición, ciertamente. Entonces los derechos, en un contexto de crisis, la crisis golpea antes y prioritariamente a la clase trabajadora, aniquilando esos derechos. Entonces vean, cuando hablamos de derechos y trabajo social en un contexto de crisis, no podemos desconocer que estamos hablando de un contexto de crisis de décadas en las cuales estos derechos han sido precarizados, desmontados, individualizados, llevados de forma ideológica al plano de la intervención privada. O sea, lo que era derecho a través de la intervención pública del Estado, ahora muchas veces fueron transformados en servicios, mercancías brindadas por la llamada iniciativa privada, por las empresas, que no van a brindar esos servicios como derechos, sino como mercancías que van a venderse a partir de lucrativos precios. Este contexto no lo podemos desentender cuando hablamos del trabajo social y de nuestra profesión, cuando hablamos de la intervención profesional y los derechos. Vean, los derechos laborales son desmontados, los derechos civiles y democráticos son sistemáticamente atacados. Los derechos sociales son vaciados y retirados de la esfera pública y llevados para la intervención de un mágico y místico tercer sector del cual hablaba Elí anteriormente. Un tercer sector que se presenta como un canto de sirena. Recuerden en la epopeya de Ulises, al volver a Ítaca después de la guerra de Troya, y pasa por el espacio de las sirenas cuyo canto seducía a los marineros al naufragio. Un canto tan bello que nos llamaba, nos seducía y naufragábamos. Ese canto de sirena, entre otras cosas, es el tercer sector. ¡Qué bueno! En lugar del Estado, qué bueno que la sociedad civil se encarga de esos derechos. Qué bueno que la solidaridad en el ámbito de la sociedad civil se encarga de esos derechos. Qué bueno que nuestros capitalistas contemporáneos, que las empresas han tomado conciencia social y se encargan de esos derechos. Todo esto es muy seductor, es un canto de sirena. Y aún más, ese canto de sirena se presenta como una cosa que en primera instancia parece muy bueno. La autorresponsabilización de los individuos.
y decimos, qué fantástico, en lugar de un Estado paternalista, de un Estado invasor, de un Estado que genera dependencia a través de las políticas sociales, llevamos a que los individuos se autorresponsabilicen de la solución de sus problemas. Esto es muy bueno, pero vean bien, quien piensa que el individuo, si estimulado, empoderado, potencializado, él puede responder y resolver sus problemas, es porque entendemos que ese individuo es responsable por la causa de sus problemas. Si el individuo puede ser responsable por la solución de sus problemas, es porque ese individuo en otras condiciones es responsable por la causa. Ven cómo esto ideológicamente es fantástico para el capital. No es más la sociedad del sistema social responsable por la pobreza, por la desigualdad, por el desempleo. No, es el individuo que desde que no está empoderado, desde que no tiene autoconfianza, en la medida que no está capacitado, no puede resolver sus problemas, genera sus problemas, pero que empoderado, capacitado, calificado, puede resolver su problema. Esto es la autorresponsabilización del individuo que viene acompañado con la desresponsabilización social del Estado. El Estado social, el Estado de intervención social, el llamado Estado de bienestar social, no más. Ahora el individuo. Suena muy lindo, como un canto de sirena. En lugar del Estado resolver los problemas de la población, que los resuelva el propio individuo. Sin embargo, vean, ¿qué hizo el Estado en la pandemia? Abandonó a los individuos, pero abandonó al capital. ¿Dejó a las empresas a su libre autodeterminación? No, con dinero público inyectó dinero para que las empresas subsistieran, porque son generadoras de empleo, porque son generadoras de riqueza, subsistieran a la pandemia. O sea, el Estado intervenir en el capital no es paternalista, no es problemático. En esta ideología, cuando el Estado interviene para resolver los problemas de la población, ahí es paternalista. Y los problemas de la población no se pueden autorresolver porque el sistema, y por eso no podemos desprender derechos y todo esto que estamos hablando con el sistema. El sistema es estructuralmente desigual. Un individuo desempleado no es culpable por su desempleo. Un individuo hambriento no es culpable por su hambre, porque no está calificado, porque no está capacitado. No, es el sistema que no genera empleo para todo el mundo. Es el sistema que produce riqueza que es cada vez más acumulada en pocas manos y por lo tanto la cada vez menor parte de esa riqueza producida se socializa entre la población. Entonces, la autorresponsabilización social del individuo y la desresponsabilización social del Estado no es un proyecto progresista, es el proyecto neoliberal. Y con esto viene el tercer pie, 3 pies para sostenerse, si no, no se sostiene. La autorresponsabilización del individuo, la desresponsabilización social del Estado y el término en portugués sería desoneración, desgravación del capital. O sea, si el Estado no tiene más políticas sociales para intervenir en políticas sociales, en servicios sociales, etcétera, y en las situaciones problemáticas de la población, garantizando servicios, etcétera, entonces el capital no precisa más pagar impuestos para sostener un Estado que interviene socialmente. ¿Qué es lo que siempre se demanda? Austeridad fiscal. No se puede gastar más de lo que se recauda. Entonces,
si el Estado recauda poco porque se pagan pocos impuestos, porque las empresas públicas se vendieron, se privatizaron, etc., el Estado no tiene recursos, el Estado no puede brindar servicios sociales. Y si el Estado no puede brindar servicios sociales, el capital no tiene que pagar impuestos. Este es el círculo vicioso neoliberal. Este es el trípode neoliberal. La autorresponsabilización de los individuos, la desoneración social del Estado, la desresponsabilización social del Estado y la desoneración o desgravación del capital. Si me dan 5 minutos más, muy rápidamente, si hablamos de transformación social, no de cambios. Cambios puntuales son necesarios, pueden ser hasta inmediatos y absolutamente importantes. Modificar, cambiar, mejorar condiciones de vida de la población es fundamental, es tarea inmediata. No se puede esperar a la revolución socialista para que las poblaciones vivan en mejores condiciones. Esto es inmediato, pero cambios no es transformación social. Transformación social es la superación de aquel sistema que estructuralmente produce necesariamente cada vez más desigualdad. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista se estructura a través de la producción cada vez mayor de riqueza, porque la tecnología lleva a una producción de riqueza cada vez mayor, pero cada vez mayor, cada vez más apropiada en cada vez menos manos. Este es el fundamento del capitalismo. Transformación social es sí transformar el capitalismo. Crear igualdad social, justicia social en el capitalismo es un canto de sirena. Es muy lindo, es muy bello, pero es imposible. Y es tan imposible como una idea nefasta, porque si creemos en eso, abandonamos la transformación social. Aunque sea a largo plazo, aunque no la veamos en nuestra biografía. Pero bueno, transformación social requiere de 2 fundamentos. El primer fundamento, y aquí me voy a referir al análisis marxista sobre la realidad capitalista. El primer fundamento, el agotamiento del modelo estructural, del modelo de producción. Cuando las formas de producción entran en contradicción, o cuando la producción entra en contradicción con las relaciones de producción. Y esto lo estamos verificando. Pero voy a hablar enseguida. La segunda condición para la transformación social, un sujeto apto para la transformación social. La primera condición, el agotamiento de ese modelo. Ya lo vemos. Ese modelo, el modelo capitalista está en crisis desde el pasaje de los años 60 a los años 70. No es una afirmación ideológica. István Mészáros, un marxista húngaro, radicado en Inglaterra, recientemente fallecido, trabaja con datos estadísticos sobre esto. La crisis capitalista, desde el pasaje de los 60 a los 70 hasta la actualidad, que él caracteriza como una crisis acumulativa y terminal. Y esto con datos comprobados. Estamos en un contexto de crisis del cual el capitalismo no sobrevive. El modelo neoliberal, diferente del modelo keynesiano, que era un modelo para superar la crisis, aunque sea de forma transitoria, el modelo neoliberal es un modelo para la apropiación privada de la riqueza en un contexto de crisis que no tiene ningún compromiso con la superación. Al contrario, profundiza cada vez más la crisis. Hay cada vez más desempleo, hay cada vez menores salarios, hay cada vez una mayor acumulación de riqueza en pocas manos, hay cada vez más una financiarización del capital y una reducción de la parte productiva y comercial. El dinero, la riqueza existente está
cada vez menos empleada en la producción y en el consumo y cada vez más en la actividad financiera. La actividad financiera que no tiene ningún compromiso con la salud pública, la educación pública ni nada. El fundamento del agotamiento del modelo del sistema está en vigencia, está ahí. El modelo capitalista se agotó, se agotó. En 2017 el capitalismo llegó a un hito histórico. 2017 hace pocos años, no hay ni una década. Nunca en la historia de la humanidad el 1% se apropiaba de más del 50% de la riqueza. El 2017 marca este momento. A partir del 2017, apenas 1% de la población mundial es dueña de más del 50% de la riqueza. Y no es que el otro 50% se reparta igualmente entre los 99% de la población, no. Pero el 1% se apropia. Esto nunca existió. Ni Keynes, ni ningún capitalista imaginaría que el capitalismo llevaría a este contexto, a esta situación. Porque ni siquiera los economistas políticos del siglo XIX justificarían un modelo que llevara a esto. Entonces, el modelo, el sistema social se agotó, subsiste, y subsiste justamente destruyendo derechos y precarizando cada vez más las condiciones de vida de la población en general. La segunda condición para la transformación social es el sujeto. El sujeto, la clase trabajadora, los y los trabajadores. Solo que este sujeto, en primer lugar, fue pulverizado por el gran desempleo. El desempleado no se siente un trabajador, la desempleada no se siente una trabajadora, lo son, porque son trabajadores que no están vendiendo su fuerza de trabajo, son trabajadores desempleados, pero el desempleado no se siente, no se identifica como trabajador. En segundo lugar, porque los propios trabajadores tienen condiciones de empleo los más diferentes, inclusive en una misma institución. Unos son contratados, otros son subcontratados. Unos tienen estabilidad laboral, otros no. Unos reciben por servicios prestados, otros no. Entonces vean, la identidad en cuanto a trabajadores, en cuanto a intereses comunes, se diluye. En tercer lugar, porque hoy vivenciamos un fenómeno brutal que Marx ya hablaba en pleno siglo XIX cuando hablaba del salario por tiempo y el salario por pieza. El salario por pieza para Marx, que en aquella época era muy residual, era el salario en el cual recibimos por trabajo o por obra, por pieza. Hoy esa forma de salario llamamos de tercerización y nos llevó a lo que en algunos contextos se llama de uberización del trabajo. El trabajador de Uber, que está atrás de un volante y que recibe una mísera parte del servicio que presta, arcando con todos sus riesgos. Si se enferma no trabaja y deja de ganar. Si el auto tiene o el carro tiene un problema, él lo tiene que pagar. Y la empresa que recibe sin nada, apenas teniendo una plataforma de servicio, no tiene ningún riesgo y gana todo. Esta es la nueva forma que se expandió de uberización del trabajo. Hoy salir en la calle manejando es un riesgo porque tenemos motos para acá, bicicletas para allá, de entregadores. Y yo le comento a mi hijo, porque pasamos en Río de Janeiro por varios accidentes, y claro, los tipos ganan tan poco por cada entrega que tienen que hacer muchas entregas. Y para hacer muchas entregas tienen que entrar contramano, tienen que hacer zigzag entre los autos, tienen que estar manejando y mirando el GPS para ver dónde tienen que entrar.
Esas son las condiciones de trabajo de hoy. Entonces, vean, eso hace con que la clase trabajadora en cuanto sujeto de transformación social esté problematizada, porque no hay una identidad, porque no hay una organización. Aún más, los intelectuales hablamos de, en lugar de clase social como sujetos, algunos hablan de multitud, otros hablan de identidades por opresión. Es esta la gran cuestión que dificulta, y con esto termino, y que de alguna manera nos quita pensar en una perspectiva de transformación social, porque el sistema se agotó. Pero aún el sujeto que es la clase trabajadora no tiene unidad, no tiene autoimagen en cuanto clase trabajadora, con intereses comunes, etcétera, porque es percibido de forma lo más, digamos, desigual. Y en este sentido, los y las trabajadoras sociales, termino con esto, recordando aquella idea de Marx, de que la teoría no genera práctica transformadora, pero que cuando la teoría es apropiada por las masas, ahí sí tenemos una potencial herramienta para la transformación social. Es en este sentido que entramos los y las trabajadoras sociales en cuanto a una práctica profesional que puede desarrollar una intervención que permita el acceso de las poblaciones, de los y las trabajadoras y trabajadores a apropiarse del conocimiento crítico de la realidad para la transformación social. Muchas gracias.